Hola hermanos y hermanas, buenos días, feliz sábado. Mi nombre es Yesenia y les traigo una palabra de aquí de Iglesia Misionera del Camino con mis pastores que son José y Conchita Amparán. Les saludamos de Iglesia Misionera del Camino, como les comenté. Les mando saludos a todos los que nos están viendo ahí por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Los viernes ya tenemos aquí en vivo en la iglesia a las 7 de la noche y los domingos tenemos aquí en vivo a las 2 de la tarde. Preparen su corazón para este alimento espiritual. Ojalá que ya se hayan tomado su cafecito, su tecito o su desayuno y si no lo pueden agarrar para escuchar esta palabra. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo esté hablando a través de mí. Gracias Espíritu Santo, te doy gracias porque te represento tal y como eres, no añado ni quito, sino la doy la palabra como tú me mandas. Te doy gracias porque preparas los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, para que esta palabra pueda caer en tierra fértil. Te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El tema de ahora se llama Tú tienes un propósito. Amén. Y estoy leyendo un libro cristiano de familias y estaba hablando de que la razón que muchos niños juegan como video games casi todo el día es porque a veces no tienen o no sienten que tienen un propósito. Como dicen, no hay nada más que hacer, entonces voy a jugar. Amén. Y también la otra vez estaba viendo un documental de un farmacéutico y él estaba contando la historia de su hijo. Él contaba como él tenía a su esposa, tenía una hija y un hijo y tuvieron casi una familia perfecta. Él contaba cómo fue su familia y todo, cómo creció el niño. Pero cuando iba terminando la high school, el último año, no hizo tan bien en la escuela. Y ya cuando se graduó de la high school, todos se fueron a universidades, incluyendo su novia, se fue a estudiar en la universidad. Pero él no, él se quedó pues con sus padres y empezó a trabajar como en una pizzería. Sin que sus padres sepan, él se metió a usar drogas y una vez que él fue a comprar drogas, lo mataron. Y el padre como decía, yo no sé por qué mi hijo se metió, mira cómo fue su vida con nosotros, ¿verdad? Pero luego dijo él, yo pienso que mi hijo se metió en las drogas porque él no tenía ningún propósito ya. Sus amigos se habían ido y él nomás estaba en casa y estaba trabajando en una pizzería. No significa que es malo, ¿verdad? Que estaba trabajando en una pizzería ni que vivía con sus padres, pero el niño o el muchacho de 18 años, yo pienso que él nomás sentía que no tiene un propósito. Y también a veces vemos que hay mucha gente en la calle homeless, ¿verdad? Y tal vez ellos tuvieron padres drogadictos, alcohólicos, tal vez los padres tenían enfermedad mental y nunca le dijeron a esos niños que ya son hombres en la calle, ya son hombres ahorita y mujeres adultas, pero tal vez nadie le dijo como, hey, tú vas a ser alguien en la vida, tú tienes un propósito, como tu vida, tú vas a hacer algo en la vida. Tal vez nadie les dijo eso, o tal vez hay gente homeless en la calle que tuvieron padres muy ricos que se la pasaban trabajando y igual esos padres ricos no le dijeron a su hijo, hey, como hay un propósito para tu vida, como tú puedes hacer esto o el otro, no le inculcaron. Entonces ellos, a veces la gente que está homeless dice, ¿para qué trabajo? ¿Qué es el punto? ¿O para qué me esfuerzo? ¿Qué es el punto? ¿Verdad? Como, ¿para qué? Como no tienen razón de vivir, entonces a veces viven así. Y también cuando en la área que yo crecí, habían muchas pandillas
y habían muchos niños sin propósito. Y unos de esos niños y niñas eran yo. Y y las pandillas que te dan un nuevo nombre, ¿verdad? Como a veces te ponen que el chaparro, que la flaca, que el triste, yo no sé, ¿verdad? Diferentes nombres, pero cuando te ponen un nombre, un nuevo nombre, tú te sientes importante, ¿verdad? Como no quieres hacer tú porque tú no tienes un propósito, pero si tú eres el triste de este barrio, tú eres alguien. Tú eres alguien y tú tienes un propósito. Amén. Y tienes alguien que te va a tu casa y te busca. Hey, vámonos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Esos propósitos son para mal, pero son propósitos. A veces los niños no tienen ningún propósito y finalmente cuando llega esta gente a llamarlos, a buscarlos, a darles una razón por qué levantarse, entonces ellos se sienten bien. Hasta uno cuando se mete a una pandilla cambia su vestimenta, ¿verdad? Tú ya eres como parte de algo. Tú cuando caminas dicen, oh, él es cholo o ella es chola, y ya tienes como una identidad. Y de niños tú no puedes pensar, esto es malo o esto es bueno. Lo único cuando tú eres niño es que tú quieres ser alguien, tú quieres tener un propósito. Amén. Y también ahorita de adultas, ¿verdad? Nosotros como mujeres a veces somos amas de casa, tenemos hijos y a veces sentimos que es nuestro propósito para el día. Hacer el quehacer en la casa, cuidar cuidar de los niños, hacer tareas con ellos, y a veces uno se enfoca tanto en ese propósito que más tarde cuando pasan los años hasta te reclama tu esposo, como siempre te dedicaste a los niños y nunca tuviste tiempo para mí, ¿verdad? Y a los hombres, ¿verdad? Se les inculca que su propósito de ellos es trabajar y trabajan demasiado, exagerado. ¿Por qué? Porque se sienten bien, dicen, mi propósito es trabajar y se siente uno a gusto cuando uno hace lo que tiene que hacer. Amén. El hombre por eso trabaja tanto, pero a veces ¿qué pasa? Pasa el tiempo y los hijos le reclaman y le dicen, nunca estuviste conmigo, papá, siempre estuviste trabajando. O la esposa, como nunca, no te veo todo el día, no estás aquí. Amén. Y no es malo que el hombre trabaja, es bíblico, ¿verdad? Que él es el proveedor de la casa y tampoco de la mamá, no es malo. Pero sí uno tiene que poner en orden. Si tú pones a Dios primero, tú vas a cumplir tu rol como padre bien, sin añadir tristeza. Como tú vas a trabajar y no va a añadir tristeza, no va a llegar el día que tus hijos te digan, pa, ¿dónde estuviste? Te perdiste tantas cosas en mi vida porque siempre estuviste trabajando. O a la mamá, si ella pone a Dios primero, ella va a poder cumplir su propósito en su hogar, de sí, de hacer el quehacer, sí, de cocinar, sí, de cuidar a los niños, sí, pero no va a añadir tristeza. Amén. No va a haber en el reino de, si tú pones a Dios primero, Él no va a haber esa añadidura de tristeza que un día tu esposo te diga, hey, siempre te la pasaste con los niños, nunca me diste tiempo a mí. Amén. Entonces, nomás quería compartir brevemente la escritura de Mateo 6:33 y dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas os serán añadidas. Nomás acuérdate que sí tenemos propósitos, como les digo, como amas de casa, sí tenemos propósitos como padres, proveedores, pero primero hay que acordarnos de cumplir nuestro propósito con Dios y todas las cosas que tú ocupas hacer van a ser añadidas. Amén. Aunque el mundo nos pueda confundir un poco con cuál es nuestro propósito, sabemos que ahora tenemos un propósito celestial. Este mes la palabra rema es Romanos 1:16. Amén. Y como les digo, vamos a leerla primero. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Qué es tu propósito, hermanos y hermanas? Tú tienes un propósito y es predicar el evangelio. Vamos a ver si lo pueden dejar el versículo de 1:16, por favor. Vamos a ver en partes. Vamos a ver el versículo más cerca. Dice, porque no me avergüenzo. En el mundo la gente mala no se avergüenza. Dicen, a mí me gusta hacer esto y me gusta hacer el otro y me gusta así como dicen en el mundo, sin un pelo en la lengua. Ellos hablan lo que hablan y hacen lo que hacen. Matan a gente y lo suben a YouTube. Ellos no tienen vergüenza. Amén. Y imagínense, mucho menos tenemos que nosotros tener vergüenza de ser cristianos y de servirle a Dios. Cuando tú no te avergüences, vas a poder predicar el evangelio sin tener que estar tratando tanto o planearlo. No es malo planear, como, ok, mi plan ahora es ir a evangelizar, no es malo, ni ponerle ganas, ¿verdad? Pero cuando ya no te avergüences, va a fluir de ti, como donde sea que tú estés, va a ser como un fluir natural. Amén. ¿Qué es el evangelio? ¿Okay? Porque dice que no me avergüenzo de qué, del evangelio. El evangelio es hablar de Jesús, es decirle a alguien, hay un Dios que te ama, un Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por tus pecados y después de 3 días resucitó y venció la muerte. Hay un Dios que te puede perdonar, salvar y dar una vida nueva. Amén. Todas las cosas viejas pasan y Dios nos puede hacer nuevos, ¿verdad? Quiero compartir un versículo rápidamente en 2 Corintios 5:17, nomás para enseñarles donde dice de que Dios nos hace criaturas nuevas. Amén. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas hechas son nuevas. Amén. Y luego vamos a regresar a Romanos 1:16 y dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mucha gente no quiere venir a la iglesia, no quiere aceptar a Jesucristo, dicen, no, ahorita no, todavía no. Pero sí quieren pedir cosas, sí me dicen a mí, todavía no de Jesucristo, pero sí dicen como, ora por mí, ora por mis hijos, ora por mi trabajo, amén. Pero dice que es poder de salvación a todo aquel que cree. Entonces, si ellos no creen, ¿qué poder va a haber? Si ellos creen, si tú crees, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si tú crees en Él, vas a ver el poder de Dios. Ha habido ocasiones, como les digo, que me dicen que quieren que yo ore, pero digo, Dios es el que te sana, ¿verdad? Como uno puede poner manos y alguien se puede sanar, pero es a través de Dios. Pero si ellos no creen en el Dios que los puede salvar, pues no van a ver el poder. Amén. Y también dice que al judío primeramente, pero también al griego. Jesucristo, como sabemos, Él vino por el pueblo judío, pero cuando el pueblo judío lo rechazó, Él ya pues fue con los griegos, que eran los gentiles. Todas las personas que no sean judías se llaman gentiles y somos nosotros, ¿verdad? Entonces, igual como Jesús vino, imagínense, Jesús en carne propia vino y les habló el evangelio y no lo aceptaron, lo rechazaron. ¿Para qué te haces sentir mal si tú le hablas el evangelio y alguien te rechaza? Si Jesús mismo del cielo vino y lo rechazaron a Él, como no te sientas mal. Si tú le hablas del evangelio a alguien y ellos no quieren, pues sigue con la persona que sigue y
y es todo, porque tú puedes decir, oh, ¿por qué no, por qué no quisieron aceptar o esto, el otro? Pero no, a Jesús, el Dios será en carne, no quisieron la palabra de Él, no quisieron, y también a veces van a haber veces que no quieran de ti, pues al siguiente, amén, así como lo hizo Jesús. Y hay muchas veces, hay muchas excusas de por qué no predicamos el evangelio. A veces dice uno que no, es que yo no sé mucho, ¿verdad? Dios no te manda a llenarte de sabiduría hasta que explotes. A veces todo el día uno puede ver versículos, prédicas, alabanzas, todo no es malo, ¿verdad? Pero ve y evangeliza, amén. Lo poquito que tú sepas, háblalo, amén. Mi mamá ya tal vez a veces me dice que no sabe mucho, pero ella dice, yo nomás los invito y gracias a Dios han llegado, ¿verdad? Pero ella nomás dice, te invito a la iglesia, y siempre ella les dice, y yo voy por ti, como ella, ¿verdad? Como trata de facilitarles, dicen, tú ocupas raite, yo voy por ti donde tú quieras, ¿verdad? Ha ido a Fremont, a muchos lugares a recoger a gente, y ella pues no, la verdad dice, no sé mucho, pero yo nomás los invito y yo voy por ellos, amén. Y dice en Mateo 25:23, y nomás ese versículo se los comparto para que recordemos que lo poquito que tú sepas, si eres fiel, Dios te da más. Dice en Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, amén. Qué bonito. Ahí lo que usted sepa, úselo, amén. Tampoco no quiero que invente cosas que no están en la Biblia o algo, pero nomás lo poquito que tú sepas, úsalo para evangelizar, que como les dije, significa hablar de Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que Él redimió nuestros pecados, ¿verdad? Que Él murió por nosotros para que tuviéramos salvación y una vida nueva. También en mi célula, ¿verdad? Hay personas que van en el bus y pasan folletos. Hay personas que en su trabajo evangelizan sin dejar de trabajar para que no los regañen, ¿verdad? Pero donde sea, hay personas que mandan textos, hay otros que ponen mensajes en Facebook, otros abren sus casas para el evangelio de Dios. Solamente les animo que ustedes tienen un propósito celestial y saben que tienen el mejor pagador del mundo, que es nuestro Dios. Amén. Y vamos a estar viendo unos versículos de Romanos 1, de donde sacamos el versículo rema. Vamos a ver Romanos verso 1. Y dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Entonces, Pablo fue llamado, ¿verdad?, a ser apóstol. Estaba buscando la palabra apóstol y significa, ya no lo apunté, pero como llamado, no, ya me acuerdo, enviado significa enviar a alguien, ¿verdad? Pablo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Él fue apartado para el evangelio de Dios. Y vamos a ver el verso 4. Y dice, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. Y aquí el Hijo de Dios, nuestro Señor fue Jesucristo, Él fue declarado, ¿verdad?, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Aquí les quería enseñar, el versículo 1 fue que Pablo fue llamado. Aquí fue que Jesús fue llamado con un propósito, fue declarado con un propósito. Y ustedes pueden decir cómo Jesús fue llamado, ¿verdad? Él fue llamado
y él tuvo como a la opción de ir o no. Y quería enseñarles un versículo en Getsemaní, que él dice que se haga tu voluntad, ¿verdad? Él fue llamado, él vino a la tierra por un propósito y él obedeció. Pablo obedeció, Jesús obedeció. Quiero enseñarles el versículo que está en Lucas 22:41. Y dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestas de rodillas oró. No sé si es el siguiente. El 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos aquí que él tuvo una voluntad y él obedeció el llamado, el propósito que su padre tenía para él en la tierra. Amén. Y ahora vamos a ver el 5 y el 7, que habla del propósito que Dios tiene para nosotros. Y dice, va a ser Romanos 1 del 5 al 7. Y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. ¿Quién? Ustedes, todos ustedes, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Yo, tú, ¿ok? El 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Y si somos de Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer a Jesucristo. Y les quería compartir el versículo que está en Marcos 6, 16, 15. Que Jesucristo, ¿qué les dijo a sus discípulos que hicieran, verdad? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y esos somos nosotros, fuimos llamados. En Romanos 1 podemos ver como Pablo fue llamado, como Jesucristo fue llamado y ahora como nosotros somos llamados. Y quería también compartirles que Pablo no hacía excepción de personas, ¿verdad? Él decía a los griegos y a los no griegos, a sabios y a no sabios. A veces cuando uno va a invitar a alguien, uno usa la lógica, como no, esta persona rica, ¿para qué va a ocupar de Dios? O no, esta persona china, ¿verdad? ¿Cómo va? O cualquier cosa. Pero no hay que hacer excepción de personas, porque el enemigo gusta que nosotros usemos la lógica para no invitar a la gente. Pero hay que dejar que el Espíritu Santo te guíe y Él sabe las necesidades de las personas. Amén. Y una hermana que va a la célula con nosotros, ella cuando estaba en el bus, ella le dio un folleto a una afroamericana, una del BTA que estaba manejando. Y la hermana no habla inglés, nomás le dio el folleto. Y la persona no habla español, pero gracias a Dios, ¿verdad? Esa persona llegó a la célula y gloria a Dios, porque ella no usó la lógica como esta señora afroamericana. Yo no hablo inglés, ella no habla español, y no, nomás Cristo te ama, le dijo, ¿verdad? Y amén. Vamos a ver el versículo 14, donde Pablo dice eso, que él no hacía excepción de personas. Romanos 1:14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Como él tenía una responsabilidad con todos. Amén. Y vamos a ver el versículo de Romanos 1:18. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, la ira, ¿verdad? Desde el cielo, contra todo impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tú eres una persona que con injusticia detiene la verdad. ¿Cómo la puedes detener? Teniendo a alguien tan cerquita de ti, tú detienes la verdad que tú sabes del evangelio. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo.
Amén. Cuando tú detienes con injusticia la verdad, tú teniendo el poder del evangelio, no le hablas a las personas. Amén. Qué triste que digan, yo nunca supe que el hermano era o la hermana eran cristiana. Nunca supe. O también qué triste que tú siempre estés diciendo, yo soy cristiano, pero no des testimonio. Que diga la gente, oh, él se la pasaba diciendo que era cristiano, pero con su testimonio ni quien le cree. Amén. Vamos, y yo sé que yo no quiero la ira de Dios y que tú no quieres la ira de Dios y que no vamos a detener con injusticia la verdad. Amén. Vamos a ver el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a ver también el 22, por favor. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tú ya conoces a Dios, pero tú le glorificas con tus días de tu vida, le das gracias, como aquí, ¿verdad? El versículo hablaba que no lo glorifican como a Dios, como Dios te dice, haz esto, y tú dices, mejor hago el otro, ¿verdad? No lo glorificas como si Él fuera Dios, lo glorificas como que fuera cualquier cosa, como si Dios te dice, ve y haz discípulos y evangeliza, y tú dices, ahorita no, o yo pienso que eso para mí no es. Entonces tú no lo glorificas como si fuera Dios. Amén. Y por eso, ¿verdad? A veces nuestras mentes se entenebrezan y tú puedes tener muchas razones para no evangelizar, como ahorita yo no tengo tiempo, como yo voy a estar en la iglesia, pero yo voy a hacer las cosas a mi tiempo, como por favor nadie me apure, nadie, yo todo a mi tiempo, amén, pero las cosas tienen que ser al tiempo de Dios, amén. A veces uno se cree tan sabio más que Dios, ¿verdad? Pero a veces uno es necio, que otra palabra es tonta, ¿verdad? Me acuerdo del maestro de teología, que pienso que la persona era de su congregación. Él contaba de un hombre que manejaba bases, ¿verdad? Y dice que el hombre hacía mucho overtime, pienso que también para el VTA. Y dice que el hombre día y noche, overtime. Y dijo pues que él pudo acumular todo el dinero que él quiso, pero cuando él se retiró, todo el dinero lo usó para cirugías en su espalda. Y luego al final hasta le tocó usar todo su dinero que había acumulado para que alguien lo cuidara. Amén. Como a veces uno piensa que es más sabio que Dios y no. También el mismo maestro de teología que teníamos nos compartía, ¿verdad? Que un matrimonio, que él iba a dar unas clases de matrimonio, pero se tenían que pagar las clases y el matrimonio se le hizo ilógico. Como un pastor nos va a cobrar clases de matrimonio, ¿verdad? Le iba a hacer algo como grande y ellos prefirieron, no, dijeron, nosotros no vamos a pagar. Y al final dice que llegaron, ya se escuchó como que se separaron bien feo con policías, fue un divorcio como muy feo, amén. Como a veces ellos piensan que son más sabios, ¿verdad? Como hacer cosas a su manera, pero no. Y dice el maestro, yo no estoy diciendo que yo los hubiera salvado su matrimonio, pero tal vez hubieran escuchado algo en las clases del seminario que hubieran tal vez ayudarlos a no separarse o algo así. Amén. A veces nosotros nos creemos como sabios en nuestra propia opinión. Vamos a ver unos versículos más, ya casi vamos terminando. Vamos a ver del 28, Romanos 1:28 hasta el 32. Ok. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo
los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en que los practican, se complacen con los que las practican. Amén. Ay, disculpen. Dios te da libre albedrío, ¿verdad? Y tú, cuando no estás bajo su cobertura de Él, estás bajo la cobertura de Satanás. Dice en la palabra, vamos a ver en Mateo 12:30, que habla que tú dices, pues si no estoy con Dios, no estoy con el diablo, pero no, ¿verdad? En Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, ¿verdad? Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. So, si tú no estás con Dios, estás contra de Él. ¿Y qué te da el enemigo? Una mente reprobada para hacer cosas que no te convienen. Cuando no estás en el propósito o llamado que Dios tiene en tu vida, estás en el propósito y el llamado que Satanás tiene para tu vida. Amén. Y dicen que también, pues que como te da gusto, ¿verdad? Que cuando gente practica lo mismo que tú. Amén. Y como les digo, ¿qué es el propósito que Satanás tiene para tu vida? Dice en Juan 10:10 que su propósito es venir a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Gracias a Dios, ojalá que ahora pudieron entender un poco tu propósito, que es evangelizar la palabra. Amén. Pero también quiero que se acuerden que el enemigo, que Satanás también tiene un propósito para que estemos alertas, ¿verdad? Pero también no quiero que tengan miedo, o sea, quiero que estén alertas, pero también quiero que agarren fuerzas, porque el que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está allá afuera, ¿verdad? Dice eso en Primera de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está allá en el mundo. Amén. Es más fuerte, pero también quiero que como que estén alertas. Nosotros cuando empezamos la célula en nuestra casa, siempre había un ataque, ¿verdad? Porque sabemos que el enemigo quiere robar, matar y destruir. A veces antes de la célula, por cualquier cosita nos enojábamos. Y ya nos fuimos bien alertas, ¿verdad? No hay que pelear y todo. Y otras veces durante la célula, tal vez él me interrumpía, o yo a él, o los niños, no sé, ni me acuerdo, pero a veces durante la célula, no nos peleábamos, ¿verdad? Durante la célula, pero a veces como nos enojábamos o algo, y ya nos pusimos más alertas, ¿verdad? Y ya luego después, ya que se acababa la célula, que todos se habían ido, a veces por cualquier cosita nos enojábamos, ¿verdad? Pero sabemos que no solamente es el día de célula, ¿verdad? El enemigo tiene un propósito todos los días Él tiene un propósito, pero ustedes también todos los días tienen un propósito en sus vidas. Amén. Tienen un propósito de
de que son hijas y hijos de Dios, tienen un propósito de evangelizar la palabra. Y a veces tú puedes decir que tú, como que ahorita por el COVID la gente no sale mucho, pero ahí en tu casa tú puedes tener un propósito de ser un testimonio para tus hijos, para tu esposo, a tus vecinos. Tú puedes mandar mensajes. Como les digo, ustedes tienen muchas formas de evangelizar. Tenemos una iglesia muy fructífera, no sé si así se dice, pero los hermanos de diferente manera predican, diferente manera enseñan, diferente manera evangelizan, ¿verdad? También tenemos un ministerio de evangelización. Pienso que es el último sábado del mes, pero alguna gente evangeliza con los homeless, algunas personas evangelizan con otra gente, otros abren su casa para que la gente pueda venir a conocer de Dios a través de células, a través de grupos de intercesión. Otras gentes comparten los mensajes que escuchan aquí, nomás con hacerle como share para que se comparta en tu página. Ahí tú estás compartiendo el evangelio. Yo no te voy a decir cómo lo vas a hacer, el Espíritu Santo te va a dirigir cómo hacerlo, pero nomás acuérdate pues que todos los días que tú te levantes, que tú tienes un propósito. Como ahora, Dios, yo quiero como hablarle a alguien, mandarle un mensaje, darle una llamada, tal vez en el Facebook, amigas o amigos que no conozcan de Dios. Amén. Pueden ver tu página de lo que tú compartiste. Donde sea que tú estés, cuando se abran las escuelas, a veces cuando tú lleves a tus niños en tu trabajo, como no les quiero hacer repetitiva, pero no quiero que piensen que tienen que ir como ir a pasar flyers. Eso es una manera, a mí me gusta hacerlo, yo lo he hecho, pero no es la única manera. El Espíritu Santo los va a guiar a ustedes a través de sus dones que Él les da, a través de sus personalidades, pero lo que sí es que todos tenemos un propósito para evangelizar. Amén. Y estaba pensando, una vez fui a un encuentro, un retiro, y alguien le preguntó a una predicadora invitada, le dijo, ¿cómo le puedo hacer yo para atender mi ministerio y mi familia, verdad? Y la hermana que fue invitada le dijo, haz a tus hijos parte de tu ministerio, como no tienes que separar ministerio aquí, familia allá. Como ok, hijos, ahora vamos a ir a pasar folletos 1 hora con los hermanos, y ya luego después vamos a ir donde ahorita casi todo está cerrado, ¿verdad? Pero al rato vamos a ir al parque o vamos a ir por un helado. Como hijos, ayúdenos para la célula, tú escoge la alabanza, tú esto, y después hacemos lo otro, ¿verdad? Y me gustó mucho eso, porque yo también a veces es difícil, a veces como decir cómo podemos estar evangelizando a la gente sin perder a los de nuestra casa, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no quiero ser como luz en la calle y candil algo así, ¿verdad? Pero como oscuridad en la casa y luz en la calle. Y me gustó la respuesta que dio esa hermana, ¿verdad? Que hay que incluir a nuestros hijos. Cuando evangelicemos, le podemos decir, vamos a orar por tu amiguito y por su mamá juntos, para que cuando los invitemos a la iglesia ellos quieran ir, o vamos a ir a pasar unos folletos, como les digo, y ya luego nos vamos por un helado. Amén. Okay. Si tú todavía no tienes un propósito, pero quieres empezar a tener un propósito y ser una hija de Dios, vamos a hacer la oración de fe en Romanos 10, 9 y 10, y con eso vamos a terminar. Y saben que primeramente, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón por nuestros pecados,
y cuando hay un arrepentimiento uno le pide perdón a Dios y uno confiesa que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y después de 3 días Él resucitó. Y tú tienes que confesar y tienes que creer que lo aceptas como tu Señor y Salvador. Ok, vamos a orar. Si tú quieres asaltar al Señor Jesucristo, harías una oración así como: Padre Santo, yo en este momento me arrepiento por mis pecados, yo te pido perdón. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario y que después de 3 días tú resucitaste para redimirme a mí de mis pecados y todo al mundo. Yo te confieso, yo te acepto como mi Señor, mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y yo sé que si un día muero, yo voy a estar en el cielo contigo. Amén. Y voy a también orar para despedirnos. Y como les digo, ustedes tienen un propósito todos los días. Amén. Donde sea que tú estés, si tú trabajas, hay un propósito ahí. Si no trabajas, también hay un propósito ahí. Si tú eres joven, hay un propósito para ti. Si tú eres adulto, si tú eres viejito, si tú eres joven, si tú eres niño, como vemos que Dios usaba a las personas de todas las edades, no es muy tarde, no es muy temprano. Si Dios te está llamando ahorita, es justo a tiempo y con un propósito. Amén. Gracias, Padre Santo, te doy gracias por todos estos hermanos y hermanas con propósito, Padre Santo. Yo sé que cuando ellos se levanten a hacer, Padre, lo que tú los llamaste, Padre, va a pasar tantas cosas, Padre Santo, porque tú quieres usar nuestros pies, nuestras manos, Padre Santo, para tu obra, Padre Santo. Te doy gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú les vas revelando a las personas cómo los vas a usar y en qué propósito tú tienes para ellos, Padre. Te doy gracias porque nos enseñas cómo abrir nuestra boca, sabiendo que tú la vas a llenar y sabiendo que tú nos vas a poner las palabras, Padre, que tú nos vas a dar el valor, Padre Santo, que no nos vamos a avergonzar de predicar tu palabra. Te doy gracias por todas esas personas con propósito, Padre Santo. Te doy gracias por ellos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.